Ok, ya tenemos un paciente infartado. La pregunta es, ¿qué complicaciones el paciente tiene al haberse infartado? Y acá justamente tenemos dos tipos de complicaciones. Tenemos complicaciones a corto y a largo plazo. Entonces, las complicaciones debido a un SICA, un síndrome coronario agudo, específicamente un infarto, porque la angina inestable no va a desarrollarse más. El que me preocupa es el infarto. Entonces, acá tengo dos tipos de complicaciones agudas, eléctricas, primero las agudas, eléctricas y complicaciones mecánicas, ¿de acuerdo? A ver, las eléctricas, las arritmias. Un paciente con un infarto de miocardio puede terminar con arritmias, o sea, despolarizaciones anómalas, alteraciones en el EKG. Pues, por ejemplo, ¿dónde se describen más las arritmias? Cuando hay infarto de miocardio de cara inferior. El infarto de miocardio de cara inferior tiene mayor frecuencia de arritmias. Y un infarto de miocardio inferior cursa con taquicardia ventricular, bloqueo auriculoventricular, etc. ¿Por qué? Porque la isquemia genera cambios en el potencial de membrana que acortan el potencial de acción. En español, esto es la despolarización cardíaca. Ya, bueno, algo parecido a la despolarización cardíaca. Y este es el umbral. Al momento de haber una isquemia, el umbral disminuye. Por lo tanto, es más fácil emitir descargas eléctricas, es más fácil de polarizarse y por eso el arritmia. ¿De acuerdo? Entonces, en la isquemia miocárdica, obviamente el ATP decrece. Ya no hay oxígeno y nutrientes para poder producir ATP. Por lo tanto, la concentración de ATP baja. Disminuye el pH celular y los niveles de adenosina se incrementan. Vuelvo a repetir, en la isquemia miocárdica el ATP disminuye, hay acidosis celular y los niveles de adenosina celular se incrementan. Y esto favorece la activación de los canales de potasio para que el potasio se escape más, la célula se repolarice más rápido y haya despolarizaciones más rápidas. O sea, además de caer el umbral y despolarizarse más rápidamente, también se despolariza más rápidamente. Por eso la taquicardia. Por eso la taquicardia, por eso las arritmias, por eso las cargas anómalas. Y un tejido necrosado, un tejido muerto, un tejido infartado puede emitir focos ectópicos. ¿Qué quiere decir focos ectópicos? Eso se los expliqué en valvulopatía, estenosis mitral. El tejido cardíaco comienza de la nada a producir descargas eléctricas y despolarizaciones. Entonces, despolarización por un lado, despolarización por otro lado. El que debería comandar la despolarización debería ser el no sinusal, pero en este caso lo comandan varias zonas del corazón. Y por eso sucede la arritmia. Entonces, esas son las complicaciones eléctricas que tiene el paciente. Específicamente arritmia. ¿Cuál es el que se ve más común? Por ejemplo, bradicardia. ¿Dónde se ve bradicardia? En infarto de cara inferior. ¿Cuáles son las complicaciones mecánicas? Aquí sí es un poco más común. La falla cardíaca por infarto de miocardio. Simplemente, ¿qué sucede? El tejido cardíaco se necrosa, se hace más delgado y el corazón es insuficiente para bombear la sangre. Falla cardíaca. Falla cardíaca. No puede llenar. No puede llenar no puede expulsar, perdón, se llena pero no expulsa adecuadamente la cantidad de sangre. Por lo tanto, tenemos una falla cardíaca aguda. En el peor de los casos, cuando la falla es muy exacerbada, de frente puede haber shock cardiogénico. Shock cardiogénico. ¿Cuándo ocurre un shock cardiogénico? Cuando el infarto compromete más del 40% del ventrículo izquierdo. La falla cardíaca puede ocurrir cuando se compromete el ventrículo izquierdo principalmente, pero el shock cardiogénico, que es una exacerbación de la falla cardíaca, ocurre cuando se ha comprometido más del 40% del ventrículo izquierdo. ¿Qué más? Puede haber también ruptura. Puede haber ruptura de la pared. Ruptura de la pared libre. Ruptura de la pared libre, así se llama. O sea, como sea, a ver, se lo explico de esta manera. Esto también, por si acaso, explica la falla del shock. Este poco de acá
es el músculo cardíaco de un ventrículo, por ejemplo. Imagínense el ventrículo izquierdo. Miren este grosor del miocardio. Al haberse infartado, el grosor disminuye y la pared se hace más, miren acá, se hace más delgada. Un tejido necrosado por infarto se hace más delgado. Y a esto me refiero yo con el compromiso. Cuando el compromiso es más del 40%, obviamente hay choque cardiogénico. Cuando es menos del 40%, falla cardíaca. Entre 20 y 40% de músculo comprometido, falla cardíaca. Ahora, otro caso. Hay este adelgazamiento de la pared. Puede romperse, sí, puede producir una ruptura y la sangre del corazón se puede escapar. ¿A dónde? ¿A dónde se escapa? ¿Cuál es la capa que está cubriendo el corazón? Al epicardio y producir un hemopericardio. Hemopericardio. Puede producir tranquilamente un shock obstructivo. ¿Cómo viene el paciente? Con disminución como pareciera que estuviera shock hipovolémico, porque obviamente ya no tienes, hay menos cantidad de sangre que está bombeando. El paciente tiene hemopericardio, tiene pérdida de pulso, hipotensión, síncope, y por si acaso un paciente con hemopericardio tiene una alta mortalidad. Y peor de todo es que también tiene disociación electromecánica, o sea, también tiene arritmia. ¿Qué más también puede presentar? Puede presentar aneurisma ventricular. O sea, miren, otra razón, otro motivo. La pared se hizo más delgada, pero se hace tan delgada que no se logra romper. Pero como es delgado, miren cómo la pared acá se estira. Debería quedarse acá, no como este acá, pero no, se queda así y acá es donde se acumula la sangre, aneurisma. Aneurisma ventricular. ¿Cuándo ocurre un aneurisma ventricular? Sobre todo cuando hay infarto del septum o de la cara anterior y del septum, anteroseptal. Sobre todo cuando hay infarto de anteroseptal, de la cara anterior y del septum. ¿Cuál es el problema de tener un aneurisma? Ya, que se pueda romper, ya, es verdad. ¿Cuál es? Pero antes que se rompa ocurre otra cosa. Este lugar, como es éstasis de sangre, ¿qué forma la éstasis? Un trombo. El trombo se escapa, justamente se va a zonas, el trombo se escapa y justamente en los ópsidos donde disminuye su diámetro, viene y se obstruye, lo cual genera imagínense que obstruye a nivel del cerebro, su lugar favorito, un accidente cerebrovascular. Muchos pacientes postinfartados llegan con ACV. Cuando se le hace un ecocardio se dan cuenta que tenía un aneurisma y el aneurisma soltó un trombo y el trombo provocó el ACV. También puede ocurrir insuficiencia mitral. ¿Qué quiere decir insuficiencia mitral? La válvula mitral es incapaz de cerrarse. La válvula mitral es incapaz de cerrarse. Por lo tanto, al momento que vacía rápidamente, si dibujamos acá un corazón, rápidamente, al momento que se vacía, se supone que en la fase de a punto de contraerse en el sístole, la sangre es expulsada, pero otro poco regresa, porque el corazón es incapaz la válvula mitral es incapaz de cerrarse. ¿Por qué hay insuficiencia mitral? Cuando hay infarto inferior. Cuando hay un infarto de cara inferior, puede haber insuficiencia mitral. ¿Por qué? Porque el músculo papilar de la válvula mitral posterobasal recibe irrigación por la arteria descendente posterior. Nuevamente vuelvo a repetir, porque eso lo deben saber por anatomía. El músculo papilar de la válvula mitral, o sea, la válvula mitral tiene músculo papilar. El músculo papilar de la válvula mitral son de dos tipos, posterobasal y anterolateral. Son los dos músculos que tiene la válvula mitral, posterobasal y anterolateral. Un momentito.
Ya, muy bien. A ver, nuevamente, la válvula mitral tiene músculos, los músculos papilares. Y los músculos papilares, por anatomía, ustedes saben que para la válvula mitral son dos, la posterobasal y la anterolateral. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La irrigación. El músculo papilar de la válvula mitral posterobasal recibe irrigación por la arteria descendente posterior. Por lo tanto, obstruye la arteria descendente posterior y se acabó. Mientras que el otro músculo papilar, el anterolateral, es irrigado doblemente por la arteria ascendente anterior izquierda y la arteria circunfleja. Por si tú obstruyes una de ellas dos en un infarto, la otra aún la puede irrigar, la puede nutrir. Por lo tanto, un infarto que obstruye la arteria descendente anterior izquierda o un infarto de arteria circunfleja, no se va a ver ninguna complicación en insuficiencia mitral, porque el músculo que irriga es irrigado por la otra arteria. Pero en el caso del músculo papilar de la posterobasal, solamente es irrigado por la arteria descendente posterior. Por lo tanto, obstruye esa arteria y el músculo papilar se necrosa. Y esto es suficiente para ocasionar insuficiencia mitral en la mayoría de las veces. ¿De acuerdo? Y también, por si acaso, podría ocurrir fallo ventricular derecho. Podría ocurrir fallo ventricular derecho, pero es inusual. El fallo ventricular, o sea, el compromiso del lado derecho es inusual. ¿Por qué? Porque para eso tendría que ser un infarto extenso. Nada más. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna pregunta de complicaciones de infarto y miocardio? Ya. La mayoría de infartos que yo les he señalado es los infartos del lado izquierdo. Obviamente, infarto de cara inferior, por ejemplo, es sobre todo podría también comprometer el lado derecho. Entonces, un infarto de cara inferior es como decir un infarto de lado derecho. Es como decir un infarto del lado derecho. El infarto del lado derecho tiene una triada clásica sintomatológica, que es hipotensión arterial, es irgitación yugular y es ruidos agregados ausentes, por si acaso. Hipotensión arterial, irgitación yugular y ruidos agregados ausentes. Esas son la triada de un infarto de miocardio derecho o de cara inferior. No siempre, ¿eh? Recuerden que no siempre se presenta, o sea, tiene un infarto de cara inferior y no tiene insuficiencia mitral. Bueno, no le tocó, no llegó a necrosar todo el tejido y no descompensó la válvula mitral y no se volvió suficiente. Pero esperen encontrarlo y si lo encuentran ya saben por qué es. Esa es la importancia de la fisiopatología. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿podría repetir esto último, por favor? Muy bien, ya. ¿Qué quiere que repita Gracias. exactamente? Lo del Lo infarto. último, sí, lo último que explicó hace un momento del HTA. Ya. A ver, un infarto de miocardio. Yo les he explicado la mayoría de sintomatologías del infarto de miocardio izquierdo. Doctor, total, usted nos dio 10 derivaciones. Tampoco nadie me preguntó eso. ¿Alguien me puede decir exactamente cómo es la posición del corazón? Eso hasta ahora nadie se... O sea, si yo les he repetido varias veces, cara inferior, y les he dicho ventrículo derecho, si el corazón tiene este dibujo, ¿cómo el ventrículo derecho va a ser cara inferior? Y eso tiene una explicación. Obviamente,
cuando ustedes se refieren al corazón, las posiciones anatómicas del corazón hacen que la base del corazón esté dado por el ventrículo derecho. Por el ventrículo derecho principalmente, es la base. Eso ya es por posiciones anatómicas del corazón. Entonces, por eso le dice, infarto de cara inferior es como decir ventrículo derecho comprometido. Cuando uno habla de cara posterior es como decir parte de la aurícula derecha entre la aurícula izquierda y derecha comprometida. Eso ya son localizaciones exactamente del corazón, ¿no? Derecho, izquierdo, lateral, posterior. Ustedes tienen que reconocer y recordar las posiciones anatómicas del corazón. Muy bien. Entonces, ¿qué presenta el paciente con el 30% de los pacientes con infarto de miocardio de cara inferior? ¿Qué presenta? Hipotensión arterial. Y nadie me preguntó por qué. Porque obviamente un infarto del lado derecho, un infarto de cara inferior, presenta alteraciones en el nodo sinusal. Por lo tanto, ya recuerden, el nodo sinusal pulsa de 60 a 100 veces por minuto y si él se elimina, el que toma la batuta es el nódulo auriculoventricular. Y el nódulo auriculoventricular ya te produce bradicardia. Es la razón por la cual el paciente tiene hipotensión arterial. El paciente a su vez tiene irrigitación yugular. ¿Por qué? Porque el paciente puede llegar a falla cardíaca derecha. Eso lo vamos a ver más rato y voy a especificar más de la falla cardíaca del lado derecho, que tampoco nadie me preguntó cuando le dije en un momento. Y ruidos cardíacos ausentes. Ya, ¿qué quiere decir? Un paciente que tiene falla cardíaca, y eso lo voy a volver a repetir también dentro de un rato, obviamente tiene éstasis de la sangre y obviamente se llena de líquido a nivel alveolar. ¿Esto cómo se manifiesta semiológicamente y clínicamente? Al examen físico, como crepitantes. Eso ya deben saber por qué, porque yo se los he explicado. Y un paciente con falla cardíaca derecha no presenta crepitantes. Cuando tú tengas crepitantes, eso es sugestivo de falla cardíaca del lado izquierdo. Eso lo vamos a ver más rato, más específicamente. ¿Alguna pregunta? Ya. Por si acaso necesito que ustedes recuerden la anatomía del corazón y me refiero a las posiciones del corazón. O sea, el corazón no tiene esta posición, ¿eh? Así, que ambas caras están viendo al frente, no. La posición del corazón es diferente y eso tienen que recordarlo por anatomía. De esa manera van a saber qué es posterior, qué es base, qué te mira directamente, qué es lo que está mirando hacia el frente, quién está mirando al costado. Porque cuando yo te diga infarto de cara lateral, me estoy especificando cierto ventrículo, cuál y por qué. Entonces, eso ustedes tienen que repasar. Ya eso es netamente más anatomía. Vuelvo a repetir, ¿alguna pregunta? Ya, por si tienen dudas. Ya, el corazón mira de esta manera. ¿De acuerdo? Miren que el ventrículo izquierdo está más lateral. El ventrículo derecho está entre cara inferior y piso. Y la aurícula derecha está hacia el otro lado, como dice. Mientras que en la parte de atrás, mirando hacia atrás, está la aurícula izquierda. Miren, por ejemplo, es otra posición del corazón. Y aquí tienen que entender por el recorrido de las arterias. Tienen que ustedes recordar cuál es el recorrido. Por ejemplo, esta es la visión posterior del corazón. Cuando yo me refiero a infarto de cara inferior, me refiero a este lado. De cara lateral me refiero a este lado. De cara posterior me refiero a este lado. ¿De acuerdo? Por acá tengo una imagen más animada, miren. Esto de acá, aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y esto de color rosadito, moradito claro, es la aurícula izquierda. Y necesitan, miren, cara anterior. La cara anterior es principalmente por el ventrículo y parte de la aurícula derecha. Y también la cara inferior es dado por el ventrículo derecho.
cara lateral derecha es dado netamente, ¿qué es esto de acá? Es netamente la aurícula derecha. Cara lateral izquierda, dado por el ventrículo izquierdo. Miren, cara lateral izquierdo. O sea, ustedes tienen que recordar las posiciones. Cuando digo, tiene un infarto de cara lateral. Ahora, es cierto que generalmente decimos cara lateral, ¿no? Infarto de cara lateral. Nos referimos a la cara lateral izquierda, por si acaso. O sea, la costumbre es decir cara lateral. Cara inferior, ventrículo izquierdo. Cara posterior, aurícula derecha. Cara posterior, por ejemplo, que digo, infarto posterolateral. ¿Qué estoy diciendo? Se ha comprometido la aurícula izquierda y se ha comprometido el ventrículo izquierdo. Peor todavía, ¿no? Cuando te digo que se ha comprometido el cara septal, me refiero al septum que está acá. Acá está el septum, principalmente por acá, el septum. ¿Por qué generalmente no es de septum? Es anteroseptal, porque de toda la cara inferior, o sea, esta parte del ventrículo derecho y cara septal. Cara posterior, principalmente la aurícula derecha, perdón, principalmente la aurícula izquierda, esto de acá es aurícula izquierda, ¿no? Bueno, también tiene la cara superior, pero cara superior no es tan específica para un infarto, generalmente. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta de lo que les he mostrado? Ya por tema de tiempo y porque, bueno, no es clase de ello, no les he mencionado las arterias donde están. O sea, por dónde va por cómo se divide las arterias, circunfleja, todo. Eso tienen que repasar, ¿ah? Muy importante para los infartos saber dónde está la arteria. Yo te digo, arteria, se ha comprometido la arteria circunfleja. ¿Dónde está? ¿Hasta dónde va? No es tan complicado, ¿eh? Solo tienen que obviamente repasarlo. Por ejemplo, la arteria circunfleja es rama de la arteria coronaria izquierda, por ejemplo, ¿no? O la arteria interventricular anterior, mientras que la coronaria derecha, la interventricular, por ejemplo, posterior, etc. Muy bien. Y finalmente, tampoco me preguntaron de qué se muere el paciente. ¿El paciente con infarto se puede morir? Sí. Si el paciente llega a emergencia, o sea, el paciente cuando le da un infarto y antes de que llegue a emergencia, ¿cuál es la causa más importante de mortalidad? Es que al paciente le dé fibrilación ventricular. Si al paciente le da fibrilación ventricular, se muere. Fibrilación ventricular ya es un tipo de paro cardíaco. ¿Por qué? ¿Por qué fibrilación ventricular es un parte? ¿Qué es fibrilación? Descargas eléctricas anómalas que no siguen un solo ritmo y son despolarizaciones masivas. Si yo tengo una fibrilación ventricular, tengo una inadecuada contracción ventricular y si no se contrae el ventrículo, no expulso sangre. Por lo tanto, paro fulminante porque es por un shock cardiogénico severo. Simplemente el corazón no se contrae. O sea, se contrae, no se contrae con fuerza porque se contrae cada milisegundo por las descargas, pero muy débilmente. Se despolariza, repolariza, se despolariza, repolariza por tantas descargas eléctricas anómalas y no se despolariza adecuadamente para contraerse bien y expulsar la sangre. Entonces, la mortalidad extrahospitalaria es por fibrilación ventricular. Y cuando el paciente llega a emergencia o es hospitalizado, la causa más común de mortalidad en un paciente infartado intrahospitalariamente, o sea, ya fue hospitalizado, ya está siendo tratado, etcétera, es falla cardíaca y por hemopericardio. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿falla cardíaca por hemopericardio? Falla cardíaca y en el otro caso también se mueren por hemopericardio. Ah, ya, doctor. Gracias. Falla cardíaca es una cosa y ruptura, o sea, hemopericardio. Esas son las dos causas más importantes, falla cardíaca y hemopericardio. Las causas más importantes de intrahospitalaria son dos. Y extrahospitalaria, fibrilación ventricular. Y si alguien te pregunta qué es fibrilación ventricular, descargas eléctricas nomás en el ventrículo no se contrae. No se contrae, básicamente. O se contrae muy débilmente por miles de descargas eléctricas anómalas. Entonces, al no poder contraerse, no cumple su función, no expulsa nada y el paciente se muere de shock cardiogénico severo. Severo. ¿Alguna otra pregunta?
Doctor, el paciente ha llegado de emergencia, y sucede, llega de emergencia paciente que no puede mover mitad de cuerpo, se ha infartado hace un mes. Que además de hipertenso, además de que le dio infarto, también tenía esas complicaciones. Generalmente uno le hace ecocardio y créame, pueden encontrar tranquilamente aneurisma ventricular. Y el aneurisma ventricular le causó el tromboembolia. El émbolo fue al cerebro, principalmente a la parte que irriga la cápsula interna y le provoca la hemiplegia izquierda. Generalmente, no hablo de lo clásico, ¿no? Entonces, un paciente postinfartado puede tranquilamente darte complicaciones. Y si yo les he dicho las más importantes y las más comunes. ¿Alguna otra pregunta antes de ya de terminar el tema de infarto? Doctor, ¿Sí? una consulta. Con el tema de las pulsaciones, son, por lo que estaba leyendo, es 70 pulsaciones por minuto. O sea, cuando es mayor a 70 pulsaciones por minuto, hay más posibilidades de alguna falla cardíaca. No, las pulsaciones no. Generalmente la frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100. La frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100. Sí, porque estaba leyendo que en deportistas puede incluso ser menor de 60 y es normal. No. El deportista, pero el verdadero deportista puede tener bradicardia en estado de reposo. Sí, el verdadero deportista puede presentar bradicardia en estado de reposo, pero eso ya es otra cosa, ¿no? O sea, tratar pacientes de nivel cardiovascular en atletas, no, pues no, eso ya es otro mundo completamente diferente, ¿no? Pero hablar de que a los atletas le dan infartos tienen otros motivos, ¿no? O sea, los paros cardíacos fulminantes en atletas se da porque incluso han tenido una anomalía cardíaca que no ha sido detectada, por ejemplo, ¿no? Pero no es tanto porque a ellos les dé, supuestamente ellos la gran actividad física que tiene les hace menos susceptibles a tener infarto, falla cardíaca, porque el infarto inicia con un mal estilo de vida, formación de placa ateroma, daño endotelial y todo lo demás, ¿no? Entonces, no tanto va por ahí, ¿no? Si alguien quiere hablar de un paciente con falla cardíaca puede tener taquicardia, frecuencia normal o bradicardia, dependiendo qué causó la falla. La falla es una consecuencia de algo. Es una consecuencia, no es el inicio, la falla cardíaca. Por ejemplo, a largo plazo, la complicación a largo plazo es falla cardíaca de tipo sistólica principalmente. Eso lo vamos a ver más rato. ¿Otra pregunta? Hay más cosas ahí que se pueden hablar, por ejemplo, ¿por qué no dar nunca den AINES antiinflamatorios no esteroideos a los pacientes infartados, por favor? Sin embargo, con lo que les he dicho es suficiente y ya luego conversaremos más allá por qué, ¿no? Tiene que ver con la cascada del cero quirónico, pero eso ya tiene que ver con terapéutica, ¿no? Nunca dar AINES, ¿no? Por eso cuando hay un error bastante frecuente que cuando un paciente tiene un dolor precordial y le dan en su casa omeprazol, no, perdón, omeprazol no, le dan naproxeno, diclofenaco, porque piensan que ese dolor es mecánico, mucho cuidado. Por eso es que hay que preguntar cómo es el dolor, ¿no? Uno de ustedes también, un familiar le puede doler el pecho, no se asusten, primero hay que preguntar cómo es el dolor. No, es un dolor que me fastidia, sí me duele, pero no tan fuerte, eso no parece infarto, porque el infarto es un dolor opresivo, asfixiante, hasta incluso sensación de muerte, recuerda. Muy bien. Pero si tu familiar te dice, tengo un dolor que al reposo me calma, uy, para las orejas. Eso puede ser tranquilamente una angina estable. Hay que hacerlo en estudio cardíaco porque puede tener por ahí su angina estable y esa tranquilamente puede evolucionar más adelante a una angina inestable y luego un infarto. ¿Qué, doctor? ¿Puede terminar evolucionando? A veces sí, a veces sí. O sea, a veces se supone que la angina estable tiene la característica de tener una placa que no se rompe.
Recuerden que en la angina estable la placa no se ha roto. Puede llegar a obstruir hasta el 90% y tener síntomas, pero no se rompe. Y no da manifestaciones severas. Pero la angina inestable ya tiene un trombo. Y es la que genera la sintomatología que les he mencionado, ¿no? Síndrome coronario agudo. O sea, un paciente con síndrome coronario agudo no te va a llegar al consultorio diciendo, a mí me dolió, te va a llegar a emergencia. Y el paciente con angina estable, muy raro que te llegue a hospitalización. A mí me ha tocado angina estable en emergencia, sí, pero es porque un trabajador, no profesional de la salud, sino de otro servicio del hospital, le empezó a doler el pecho, pero le hicieron reposar en emergencia y se calmó. Ya al calmarse, eso ya no es emergencia, y le dijimos que vaya por cardio. Y en cardio se enteró que tenía una angina estable. Ese dolor de pecho, pero no hicimos mucho por ese dolor de pecho, calmó al reposo. Pero obviamente el dolor que sintió le preocupó a los demás trabajadores, y por eso lo llevaron, ¿no? Que ahí nomás está dentro del hospital mismo, ¿no? Muy bien. ¿Otra pregunta? Doctor, un paciente sabe que es hipertenso y le comienza a doler el pecho y el pronóstico es que puede ser que sea un infarto. Depende del tipo de dolor. Por ejemplo, paciente que le empieza a doler el pecho, paciente hipertenso, uno conoce, pues, o sea, hay que también individualizar al paciente, ¿no? Si es paciente que no cumple su medicación, paciente que no hace controles de presión arterial, no cumple su medicación y le da dolor de pecho, antes de correr diciendo auxilio a un médico, pregunta cómo es el dolor. Pregunta cómo es el dolor. No, me aprieta el pecho, me aprieta, como que se me ahogara, me duele, ya, lo hace reposar. No calma, empeora, lleva a la emergencia. A veces sucede que mientras están, como el paciente está ahí calmado y alguien lo está viendo mientras otros están haciendo lo posible para llevarlo a emergencia, ya llamando el taxi o lo que sea, le calma, ya, listo, ya, pero le dolió, entonces mejor saquen cita con el cardiólogo porque tranquilamente eso fue una angina estable. Pero pregunten, no, me duele el pecho, me duele bastante, pero no es opresivo, le tocas el pecho y le duele más todavía cuando le tocas, eso no es pues angina estable, ¿no? Porque no puede doler a la palpación. Eso es tranquilamente un dolor un dolor articular, lo que llamamos condroesternal. Doctor, ¿y si no le calma el dolor y el hospital más cercano está muy lejos? No, Y, tienen que ir. No, tienen que ir. Ya, vamos, bueno, podrían tratar, bueno, ustedes no son médicos, bueno, mejor dicho, no somos tampoco, no tenemos toda la medicación a la mano, ¿no? Pero se le puede tratar de dar antiagregantes, antiaginosos, que son las doble agregación con ácido cisteína, clopidogrel, pero no es algo que se recomiende, dale en casa mientras tanto, ¿no? Es tratar de llevarlo, ¿no? Claro, yo sé que no soy doctor, pero no hay hospital cerca, pero tratar de llevarlo, porque no es algo que se pueda hacer. Si es un infarto, no hay nada que se pueda hacer. Tienen que aplicarle una fibrinolisis, por si acaso. Es el tratamiento. Siempre dicen, cuando tengo un paciente con dolor de pecho típico, más factores de riesgo, pensamos en infarto hasta que se muestre lo contrario. Primero hago el EKG. Veo el ST elevado, ya está, ya aplico cierto tratamiento. ¿Cuándo pido las enzimas? A partir de las 4 horas. Doctor, pero supone que la mioglobina me ha hecho que aparece a las 2 horas. Recién, usted me ha dicho, sube a las 2 horas, sí, pero un tiempo promedio puedes pedir a las 4 si quieres. En el hospital dicen que la podemos pedir a partir de las 2, como les dijo, las 3 horas, pero generalmente se hace a partir de las 4. A partir de las 4 horas se pide enzimas, a partir de las 4 horas. La única utilidad de las enzimas es para diferenciar el SICA-ST del SICA-ST no elevado. O sea, tú tienes un infarto que no mueve EKG, pide enzimas a las 4 horas para descartar infarto ST no elevado versus angina inestable. Pero si tú ves que el paciente llega, le haces el EKG y te tiene todo te mueve, ST elevado, ya no, ya nada, ya no. Vale, claro, pide tus enzimas si quieres, pero eso es infarto ya. ¿Me entienden? Eso es infarto.
Entonces vuelvo a repetir por si acaso. Paciente con dolor, que viene dolor, paciente que llega con dolor de pecho emergencia. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Signos vitales, obvio, no para todo lado, ya eso es obvio. Presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Si está con dolor de pecho clásico, para colmo de males, irradiación al lado izquierdo, así sea hombre, mujer, posmenopáusica, anciano, lo que sea, Zika, hasta que se muestre lo contrario. Gordito con dolor de pecho, Zika. Hipertenso con dolor de pecho, Zika. Ya. EKG, ST elevado, ya está, Zika. Zika, comienzo tratamiento. ST elevado, uy, dudo. Ya, le voy dando oxígeno, le voy aplicando su nitrato, todo, pero para confirmar, para hacer reperfusión cardíaca por infarto, pido enzimas cardíacas. Generalmente 4 horas. Es 4 horas pido. ¿Ok? 4 horas. 3, 4 horas. Y si me salen enzimas alteradas, ya, infarto. Si no me salen enzimas alteradas, IKG no alterado, eso es angina inestable. Y la reperfusión o revascularización puede ser farmacológico o mecánico. Ya eso es otra cosa. ¿Qué es lo que yo debo hacer cuando tengo un infarto sí o sí? Cateterismo cardíaco. Pero como no todo el mundo es INCOR y no todo el mundo puede hacer cateterismo, fibrinolisis. Mecánica o farmacológica, lo que lo acabo de decir hace rato. ¿Alguna pregunta? Y ojo, un paciente, y lo digo lastimosamente, lo digo por experiencia, un paciente posinfartado no deben, un paciente que llega infartado, le salvan, le hacen su terapia de revascularización y todo lo que quieran, es hospitalizado, no ignoren a ese paciente y no le den alta rápido, porque cualquier momento se puede reinfartar y se muere. Yo tuve un paciente así. Al paciente lo dejamos a las 2 de la tarde, ya esa era mi hora de salida ese día. Yo me voy a las 2 de la tarde de ahí y me entero al día siguiente que el paciente murió a las 4. ¿Cómo fue? Le dio una emoción, le dio un ataque, bueno, no ataque no, sino tuvo una emoción muy fuerte, que para colmo no fue tristeza, fue felicidad. Creo que fue porque había recibido una carta, un video de un grupo de amigos de su trabajo, no sé de quién fue, de familia, que nunca habían visto hace años, que le daban fuerzas, se emocionó y se reinfartó y se murió. Sí, así como lo oí. Yo el día siguiente, cuando yo voy a visitar al paciente, veo un paciente nuevo. Yo le digo, ¿y dónde está el paciente X, no? Y como las habitaciones son partidas por generalmente tres pacientes comparten por ejemplo, en un cuarto grande. Uno de ellos, él estaba ayer, me dijo, doctor, el paciente se desmayó a las 4, como a las 4 de la tarde y dijeron que había muerto. Cuando revisó su historia clínica, se había muerto. Reinfarto. Así que siempre monitoreenlo por si acaso. No, tampoco se puede haberse hecho mucho, o sea, por más que yo esté viendo, o sea, hay infartos que lamentablemente el reinfarto sucede, no importa que revascularice si es peor el reinfarto. O sea, tampoco se trata de decir, bueno, entonces tenemos que haberlo visto todo el día. No, tampoco así, porque se supone que no es común el reinfarto, pero bueno, tratar de siempre monitorizar, ¿no? El paciente estaba normal, signos vitales normales, todo, ¿no? Pero bueno, sucedió. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es el mejor, ¿Cuál es el mejor marcador para pronóstico frente a un infarto? La fracción de eyección. La fracción de eyección es el mejor indicador pronóstico para un infarto de miocardio.
la fracción de eyección. ¿Cómo obtengo la fracción de eyección? Con un ecocardio. Entonces, ¿para qué hago ecocardio? Para ver signos de mal pronóstico. Hago el ecocardio en un paciente postinfartado para ver signos de mal pronóstico. El mayor signo de mal pronóstico es fracción de eyección. El mayor signo de mal pronóstico es fracción de eyección comprometida. Y es el mejor indicador, la fracción de eyección. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Ahora vamos a ver el día de hoy lo que es la falla cardíaca. Probablemente hagamos 2 clases de falla cardíaca o mitad, porque ahora nos hemos tomado una hora con infarto, pero era importante darle unos puntos más, ¿no? A ver, ¿qué es la falla cardíaca? La falla cardíaca tiene 2 conceptos. El primero es el clásico. Es incapacidad del corazón para bombear la sangre. Eso ya lo saben ustedes, ¿no? La incapacidad que tiene el corazón para bombear la sangre. Doctor, eso ya nos ha dicho usted que hace ya demasiadas veces que falla cardíaca, insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón para bombear la sangre. O sea, no puede expulsar adecuadamente la sangre. ¿Para qué? ¿Para bombear la sangre para qué? La sangre necesaria para perfundir tejidos. Pero aquí viene el extra, que a veces no les dicen. Es la incapacidad del corazón para bombear la sangre necesaria para perfundir tejidos. Es la incapacidad. O, si lo logra, o sea, si logra bombear la sangre necesaria, o sea, si logra bombear la sangre necesaria, se seguirá llamando falla cardíaca, o si lo logra, lo hace a costa de elevar las presiones intraventriculares. ¿What? Ya, a ver. Es la incapacidad del corazón para bombear la sangre necesaria para perfundir tejidos. Todos los que saben que es falla cardíaca se quedan ahí generalmente. Generalmente todos se quedan ahí. No, aquí agrégale algo adicional. Será considerado falla cardíaca cuando puede perfundir, o sea, bombea la sangre, pero lo hace a consta de elevar las presiones intraventriculares. Muy bien. Conceptos. Ya. Aquí vamos, por eso digo que probablemente me demore 2 clases esto, porque hay cosas que de fisiología que no les expliqué por tiempo, pero ahora que estamos aquí les puedo explicar y que son necesarias, porque cardio es demasiada fisiología. El gasto cardíaco es igual a ¿qué?
El gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico, ¿cierto? Ya, eso ya lo saben. Y el volumen sistólico es igual a precarga, es igual a contractibilidad y es igual a poscarga. Doctor, eso ya sabemos, ya nos dijo. Next. Ok, pero precarga, ¿a qué es igual? Eso no les he dicho. La precarga es igual al volumen de sangre que le llega al corazón. ¿De dónde creen? De las venas cavas. ¿Y de qué depende el volumen de sangre que le llega al corazón? Depende del tono venoso, depende de la inspiración, sí, depende de la inspiración, depende de la postura y depende de la presión auricular. ¿De qué depende la contractibilidad miocárdica? Depende de la masa contráctil, o sea, del músculo cardíaco, ¿de acuerdo? La cantidad de calcio intracelular, ojo con eso, el sistema nervioso simpático, el pH, hormonas, ¿ok? Y sustancias, etcétera, otras sustancias circulantes. ¿Y la poscarga de qué depende? Depende de la resistencia vascular periférica, depende de la impedancia aórtica y depende de la geometría ventricular. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya es una de dos. O no quieren preguntar o lo han entendido perfectamente. Porque nadie me ha preguntado a qué me refiero con el tono venoso. La sangre almacena el 70% de la sangre. Si los vasos venosos se contraen, venoconstricción, aumenta la precarga. Hay más sangre que llega al corazón. ¿Por qué la inspiración? Porque cuando tú tomas aire e inspiras, baja el diafragma y la inspiración es como si la fuerza de inspiración me permitiera, ¿ok? Contra gravedad, aumentar la velocidad de sangre que regresa a los pulmones y al corazón. La postura. Tienes mayor precarga al estar echado que al estar parado. Por eso muchos ancianos que no controlan bien su presión arterial por postura, no se deben levantar bruscamente, porque al levantarse bruscamente por gravedad disminuye la precarga, por lo tanto teóricamente disminuye la presión. En nosotros los jóvenes eso no sucede, o bueno, no en todos. Muchos se levantan bruscamente y se marean, ¿por qué? Porque han bajado la precarga, han bajado ligeramente la presión, hasta que el cuerpo recompensa rápidamente. Eso normalmente no debería suceder. ¿Y por qué la presión auricular? Porque la aurícula debe recibir la cantidad de sangre a presiones bajas. Si lo recibe a presiones altas, recibe poco. Entonces tiene que tener presiones bajas. ¿Qué me estoy refiriendo con sistema nervioso simpático? Bueno, eso ya lo saben, ¿no? Taquicardia, diabetes beta 1 o beta 1, ya. O bloqueo de M2, ya. pH, ¿de qué les dije que se muere un paciente con acidosis? De infarto de miocardio, de infarto, de paro cardíaco. Hormonas, doctor, ¿qué hormonas? Adrenalina, noradrenalina, aldosterona. Doctor, ¿usted qué rayos se refiere con impedancia aórtica? Me refiero a la elasticidad aórtica. La poscarga es la fuerza que se opone a la salida de sangre. Si yo aumento la resistencia vascular periférica,
la poscarga aumenta. El corazón, el ventrículo izquierdo tiene que hacer más trabajo. ¿A qué me refiero con geometría ventricular? Me refiero a la tensión de las paredes del ventrículo, al radio del ventrículo y al grosor. Doctor, ¿a qué radio se refiere con eso? Si esto de acá es las paredes del ventrículo, obviamente es el ventrículo derecho, esto es el ventrículo izquierdo, a mí me importa más el izquierdo, no tanto el derecho. Entonces tengo que ver qué tan gruesos son sus paredes, ya debo imaginarse a qué me refiero, qué paredes son más gruesas, ¿de acuerdo? Y me debo también ver el radio. Esto tiene que ver con algo llamado, que vamos a verlo hoy día, si no me equivoco, o a más tardar el día viernes, de ley de Laplace. ¿Qué pasó? Porque yo quiero que me pregunten, ¿ah? ¿Alguna duda? Ya. A ver. Fracción de eyección. Hasta ahora no estamos viendo nada de falla cardíaca todavía, pero necesito que sepan estos conceptos por algo. Todavía esto es fisio, pero fisio ya profundo. ¿Ya? ¿Qué es la fracción de eyección? A ver, la fracción de eyección se refiere a cuánto de lo que se llenó los ventrículos es eyectado. Por estos, pues, ¿no? Por este o por estos. Doctor, entonces se refiere la fracción de eyección a ambos, derecho e izquierdo. Sí, pero generalmente la fracción de eyección me dirijo más al izquierdo. Realmente, cuando estoy hablando de fracción de eyección, clínicamente me estoy refiriendo al ventrículo izquierdo. Pero también podría haber fracción de eyección del derecho, pero principalmente es el izquierdo. Por lo tanto, recuerden lo que yo les dije. ¿Cómo se llama a la cantidad de volumen que se queda en el corazón al final de la diástole? Volumen telediastólico. ¿Y cómo se llama la cantidad de volumen que es expulsada? Volumen sistólico. Cuando una parte del todo es expulsado, eso es la fracción de eyección. Es una parte de un todo. ¿Cuánto tiene que ser esto? Idealmente tiene que ser mayor al 65%. Obviamente eso quiere decir que no todo el volumen al final de la diástole es expulsada. Siempre queda un poquito en el ventrículo izquierdo. Y la fracción de eyección depende de todos estos, por si acaso. O sea, por ahí siempre se escucha decir que la fracción de eyección es un indicador de contractibilidad. Mentira. Es un indicador de precarga, contractibilidad y poscarga. Así que, incluso si está alterado, uno no sabe por qué. Si bien es cierto que se acepta que debe ser más del 65%, en una falla cardíaca se diagnostica cuando es menos del 45% aproximadamente. ¿Eh? Algunos dicen 50 a 45%. 50 a 45%. O sea, un paciente con 55 de fracción de eyección fisiológicamente ya no es correcto, pero para diagnosticarlo de falla cardíaca tiene que estar por debajo de 50 a 45. Muy bien. Siguiente punto. La ley de Frank-Starling. Una cosa es la ley de Frank-Starling y otra cosa son las fuerzas de Starling. ¿eh?
No cometan el error de que les está hablando. Las fuerzas de Starling es la presión hidrostática y la presión oncótica del vaso sanguíneo para determinarlos, cuya alteración me produce edemas. Esas son las fuerzas de Starling. La ley de Frank-Starling, ¿qué me dice? Obviamente me dice, a mayor llenado, mayor contracción. Punto. A ver, a mayor llenado ventricular, o sea, los ventrículos se llenan más de sangre, obviamente porque aumenta la precarga, por ejemplo, va a haber mayor elasticidad. Recuerden que el tejido cardíaco es bastante elástico y por lo tanto hay mayor contracción. Y si hay mayor contracción, hay mayor gasto cardíaco. Mayor contracción, mayor volumen sistólico. En una falla cardíaca se ve alterado la ley de Frank-Starling, porque a pesar de que le llegue grandes cantidades de sangre al corazón, el corazón no es capaz de estirarse y contraerse con más fuerza. O sea, es como una liga, estira la liga y cuando tú lo sueltas, la liga regresa con más fuerza. De la misma manera, estiras el músculo cardíaco y al estirarlo con cantidad de sangre que está almacenando, esta se contrae con fuerza para expulsar más. Eso es la ley de Frank-Starling. No es lo mismo que ley de Frank-Starling, por si acaso. Por si acaso. Vuelvo a repetir, ¿alguna pregunta? Ya. Ya, una pregunta que a mí la primera vez que me preguntaron o me explicaron, por ahí escuché lo de las presiones intraventriculares, yo no entendía a qué se refiere. O sea, cuando uno lee el concepto de falla cardíaca, ¿no? Gasto cardíaco, la fracción de eyección, la ley de Laplace, uno dice, el concepto clásico es justamente este, pues, ¿no? Del tema de presiones de que el corazón es incapaz de contraerse. Y al ser incapaz de contraer y expulsar la sangre, ocurre la falla cardíaca. Pero el concepto moderno me dice, ok, puede ser que tengas un paciente, ok, puede ser que tengas un paciente que tranquilamente sí pueda expulsar la sangre y pueda aún perfundir los tejidos. Teóricamente el paciente aún no entra a la sintomatología clásica de la falla cardíaca que vamos a ver luego. Pero el paciente, cuando te vas a dar cuenta que logra expulsar la sangre, es porque ha elevado sus presiones intraventriculares. Entonces ahí uno se sorprende. Ahí uno se sorprende porque dice, ok, quiere decir de que puedo, ¿no? Puedo expulsar la sangre, pero a costa de elevar presiones intraventriculares. Y la pregunta es, ¿y qué rayos significa eso de aumento de presiones intraventriculares? Para eso les traigo otra imagen. Esta imagen no se les ha explicado en fisiología, por si acaso. Es, como les digo, cardiofisiología es demasiada información. Es insuficiente con un curso, o sea, la verdad, para qué mentirles. Les expliqué solo lo más importante. Y quiero que vean esto, miren. Esta gráfica que ven ustedes acá me representa los llenados ventriculares. Esto de acá es presión y esto de acá es volumen. Ya.
El ventrículo izquierdo, esta imagen que ustedes ven es solamente del ventrículo izquierdo. Ya. El ventrículo izquierdo comienza con un volumen aproximadamente de 70 mililitros. Doctor, ¿qué es eso? El volumen telesistólico. Pues no, o sea, después de la sístole, ¿qué queda? Volumen telesistólico. ¿Cuánto queda aproximadamente de volumen? Unos 60, 50 mililitros. Ya. Entonces, miren, tiene sangre. El ventrículo izquierdo tiene volumen. Pero ¿cómo está la presión dentro del ventrículo? Acá está 100, acá está 200. O sea, es bajísima. La presión es bajísima. Cuando la aurícula comienza a llenar los ventrículos de sangre, obviamente el ventrículo izquierdo comienza a llenarse. Y miren cómo el volumen dentro del ventrículo izquierdo comienza a aumentar. Pero dense cuenta que a pesar que se ha llenado con volumen llegando casi a 100, 120 mililitros, solo ha aumentado un poquito la presión, miren. Miren la presión del ventrículo izquierdo. Con eso, ¿qué les estoy diciendo? Que el ventrículo se llena a presiones bajas. Esto significa, y no sé qué le costaba a la gente explicarme así, que el ventrículo se llena a presiones bajas. Al momento que se cierra la válvula, las válvulas auriculoventriculares, en este caso se cierra la válvula mitral, ahí sí, cuando se cierra la válvula mitral, pero el ventrículo ya está lleno, ahí sí se eleva la presión. Cuando el corazón se contrae, se eleva un poco más la presión hasta el famoso 120, y finalmente, como ya deja de tener sangre, ¿no? Baja el volumen, baja la presión. Esta famosa imagen que les estoy mostrando es la explicación por la cual el corazón se llena a bajas presiones. Cuando yo les estoy diciendo que un corazón se llena a altas presiones, o sea, logra trabajar pero con altas presiones, lo que está sucediendo en un paciente con falla cardíaca así es lo siguiente. Primero comienza acá, luego al llenarse de sangre sube hasta acá. Miren, miren con cuánta presión está comenzando. O sea, hay una mayor tensión en las paredes. Luego la presión aumenta, expulsa el corazón y cae. Este gráfico de color verde es la explicación por la cual el corazón se llena a altas presiones. Por ejemplo. Es una explicación por la cual yo le estoy diciendo que el corazón se llena a bajas presiones. Y listo. Eso quiere decir, obviamente eso le voy a explicar más a profundidad a qué cosa me causaría que aumenten las presiones intraventriculares. Claro, les tengo que explicar, ¿no? Porque ahorita lo tienen solo conocen el concepto. Ahora entienden por qué el corazón se llena a bajas presiones. ¿Qué quiere decir que significa esa frase? Si ustedes no me preguntan, doctor, ¿y qué ocasiona que el corazón pase del punto de color negro, ¿no? De llenarse a bajas presiones, a llenarse a punto verde, a llenarse a altas presiones? Ya, eso lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver a más tardar el día viernes. Sin embargo, debo preguntar, ¿tienen dudas? Porque cuando a mí me explicaron esto de las bajas presiones, yo no entendía ni papas. No entendí qué quiere decir eso. Hasta que vi el gráfico y, claro, ahí después ya conversando con los cardiólogos, claro, porque el corazón se llena a altas presiones por la curva. Y cuando yo expuse insuficiencia cardíaca en el hospital, con un paciente que tenía insuficiencia cardíaca, expliqué el cuadrito, ¿no? Ah, sí, así es. ¿Lo puedo explicar otra vez, doctor? Ya, está bien, perfecto, no hay problema. Entonces vamos a borrar.
No hay problema. Aquí nos podemos demorar. No hay problema por eso. Necesito que entiendan esto. ¿Va? ¿Por qué no se borra? No, esto quiero que se borre. Va. Ah, mira, se pegó. Ya, bueno, a ver. Ah, y ahora sí. Ya, miren. Ustedes a estas alturas ya deben entenderme cuando yo les digo que el ventrículo, cuando se va a llenar, ya tiene sangre. Yo creo que eso ya lo entienden, ¿cierto? Yo creo que eso ya lo entienden. El corazón se llena, el corazón, el ventrículo izquierdo, porque esto es solo ventrículo izquierdo, va, lo siento, era lápiz. El ventrículo izquierdo, ok, tiene sangre cuando va a comenzar a llenarse. Recuerden que esta gráfica me traduce volumen, esto es volumen y esto es presión. Acostúmbrense a estas gráficas, ¿ah? Les gusta o no les gusta, la van a ver toda su vida. Ya me costó entenderlas. Entonces, miren, el corazón comienza a llenarse cuando obviamente hay 50 mililitros aproximadamente, ya 50 por ahí, 50 mililitros, ¿no? Ya. Por acá, digamos que aquí comienza a llenarse. Entonces, las aurículas empiezan a llenar los ventrículos, en este caso el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda comienza a llenar el ventrículo izquierdo. Solo nos estamos centrando en esa parte. Sabemos que el ventrículo también derecho se está llenando, pero no me interesa. Me interesa solo el izquierdo. Entonces se empieza a llenar. Uno que espera con lógica. Si yo aumento el volumen, aumento la presión, ¿no? Claro, si yo aumento el volumen, aumento la presión. Y es más, ¿qué es la lógica? Si yo aumento volumen, lineal, ¿no? Si yo aumento uno, aumenta el otro. Es lo normal, es lo lineal. En estadística entendemos que cuando algo aumenta, el otro también tiene que aumentar en la misma dirección. Pero en la vida real no sucede así. Cuando comienza a llenarse el ventrículo izquierdo de volumen de sangre, empieza a aumentar la presión. Pero miren cuánto aumenta. Miren cuánto aumentó una nada. Esto aumentó. Acuérdense que acá está 100. Ahora ha aumentado ¿cuánto? 10 puntos. O sea, algo imperceptible. Por lo tanto, a este punto, el ventrículo ya se llenó. Si ya se llenó, entonces se ha llenado a presiones bajas. Esto es el famoso llenado interventricular o ventricular a presión baja. En el momento que las válvulas aórtico-ventriculares se cierran, ocurre el proceso de contracción isovolumétrica, ¿se acuerdan? Hay un momento en el cual las 4 válvulas están cerradas, pero las semilunares están a punto de abrirse, pero siguen cerradas. Y al cerrarse las aurículas ventriculares se produce el primer ruido cardíaco. Eso cuando se cierran las válvulas y toda la cámara ventricular, la cámara del ventrículo izquierdo, está cerrada completamente, en este caso las 2 válvulas están cerradas, la aórtica y la mitral está cerrado, por milisegundos, pero está cerrado, ahí recién aumenta la presión, porque todo está cerrado. Pero aquí no estamos hablando de presión, de llenado, ya se llenó. Aumentó la presión, pero ya cuando ya está con sangre adentro. Aquí no estamos hablando de que se llena a altas presiones, no, se llena a bajas. Cuando se cierra la válvula aórtico-ventricular o la mitral, la presión ahí sí aumenta porque todas las cámaras están cerradas. Y al momento que el corazón se contrae para expulsar la sangre, obviamente aumenta ligeramente la presión aproximadamente hasta el famoso 120. El ventrículo normalmente expulsa la sangre con una presión de 120. Y finalmente, ya la sangre es expulsada, la válvula se abre, ¿no? Y la sangre finalmente, otra vez las presiones bajan. Esta curva que les he mostrado es la famosa curva de presión-volumen,
del ventrículo izquierdo. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Y los voy a fastidiar un poco. A ver si alguien me contesta, a ver si están ahí. ¿Cuánto es la presión diastólica del ventrículo izquierdo? A ver, ¿quién me dice? Ojo, eso tienen que cranearlo bien y usar su lógica para contestarme. Porque cuando a mí me lo preguntaron, yo dije una burrada. ¿Cuánto es la presión diastólica del ventrículo izquierdo? ¿Cuánto es la presión sistólica del ventrículo izquierdo? A ver, cuánto es la presión de sístole del ventrículo izquierdo? 120, pues. Ese 120 se lo pasa a la aorta finalmente. Eso ya se los expliqué, no me pueden fallar en eso. Pero ¿cuánto es la presión diastólica? Ya, por ahí me puede decir 80. 80 no, 80 es la presión diastólica de la aorta y es la que tú cuantificas cuando justamente estás midiendo la presión del vaso sanguíneo a nivel braquial. ¿Cuánta es la presión en diástole del ventrículo izquierdo? Ya pues, es este. Casi cero. Casi cero, no es cero y casi cero. Y de aquí viene esta imagen de acá arriba. El ventrículo izquierdo, left ventricular, tiene una presión de 120 sobre 0. Ya, obviamente no es 0, 0, no es 0, 0, pero digamos que está casi llegando a 0. Porque el ventrículo en la diástole casi no tiene presiones, pues. ¿Cuánta es la presión del ventrículo derecho? 120 sobre 0. ¿Qué quiere decir? Que el ventrículo derecho expulsa la sangre hacia la arteria pulmonar con una presión de 25 milímetros de mercurio, 25 sobre 0. ¿Y cuánto tiene en la diástole? 0. Ojo, eso a veces es difícil de entender o difícil como que de razonarlo. Pero tienen que ustedes salir de este curso sí o sí entendiendo sobre la presión arterial sistólica y diastólica porque si no se van a perder en las clases, como la mayoría. Tienen que entender que la presión 120 sobre 80 viene de la aorta, pero la presión en diástole, la aorta la está traduciendo del ventrículo. Mientras que en la diástole, ese es en la sístole, mientras que en la diástole viene netamente de la fuerza de la elasticidad de la aorta. Pero, si alguien me pregunta, ¿cuál es la presión del ventrículo en sístole? Claro, es 120, porque justamente ese 120 fue en lo que, la energía que pasó, la fuerza que le pasó a la aorta y con eso a las arterias, y yo lo mido. Pero en diástole, el ventrículo no tiene presiones. En diástole es el periodo llenado ventricular. Y el ventrículo tiene presiones de 0 porque recuerden que básicamente, y ahí viene, el ventrículo se llena a bajas presiones. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Y la línea recta. ¿Cómo? La línea recta. ¿Te refieres a esta línea de acá? Perdón, ¿te refieres a esta línea de acá? ¿Esta? Sí. Ah, ya. ¿Hasta cuándo el ventrículo puede
subir sus presiones en estados patológicos. Por ejemplo, en una valvulopatía aórtica, ustedes van a ver que el ventrículo está así, miren. Recuerden que yo les dije, el ventrículo izquierdo en la estenosis aórtica llega a quizá expulsar, el ventrículo llega a expulsar la sangre con una fuerza hasta de 200 milímetros de mercurio. Pero ¿cuánto es lo que tú manifiestas con el paciente? 120, 100. ¿Por qué? Porque obviamente toda esa fuerza se ve acaparada por esa obstrucción que es la estenosis de la válvula aórtica. Pero la fuerza con el que el ventrículo se ha contraído es de 200, 180. Por eso cuando tú dibujas el gráfico de una estenosis de válvula aórtica y tú ves el gráfico de las presiones, volumen, presión de el ventrículo izquierdo, vas a ver que el gráfico no está acá, sino el gráfico está hasta acá arriba. Y como les dije, este es el punto que me dice hasta qué punto se puede llenar, ¿no? Aproximadamente por acá, ¿no? Hasta qué punto se puede subir su presión. Obviamente baja, ¿no? Pero una estenosis de válvula aórtica tranquilamente puede comenzar con altas presiones ya. O en el mejor de los casos comienza con bajas presiones o un poquito de bajas presiones, pero y miren toda la fuerza que llega a tener para expulsar la sangre porque tiene justamente eso que se le opone, ¿no? Que es en este caso la estenosis. Ojo, tengo que volver a repetir como por 20ª vez. Esto es recontra importante. Es más, alguien me diría, doctor, mira, alguien me podría decir que, obviamente todavía está en etapa de aprendizaje, ¿no? Pero por ahí alguien que ha repasado bastante valvulopatías me puede decir, doctor, entiendo su gráfico, pero me parece que hay un error. ¿Por qué? Porque la valvulopatía aórtica, yo opino, doctor, que debería comenzar acá. Entonces, esto debería ser así. Ya, ¿quién me puede decir por qué está comenzando acá? Tienen que haber entendido estenosis de la válvula aórtica para explicarme eso. Fácil, grupo, porque al momento, recuerden que en una estenosis la sangre se queda, no es expulsada toda, aumenta el volumen telesistólico, o sea, hay más sangre en el ventrículo izquierdo porque no todo es expulsado por la misma estenosis, por lo tanto el corazón comienza a llenarse ya con más cantidad de sangre, por eso comienza acá. Por eso es que dicen, la curva de llenado ventricular se desplaza hacia la derecha y hacia arriba en una estenosis de válvula aórtica. Si ustedes dicen eso, en fisiopato quizá no, pero si ustedes dicen eso en semio, dicen eso en medicina interna cuando expongan valvulopatías, o cuando ustedes conversen con un médico y dicen, sí, doctor, la curva se desplaza a la derecha, o pueden preguntarle, doctor, ¿siempre la curva se desplaza hacia la derecha y hacia arriba? Si el cardiólogo no sabe de qué estás hablando y le has dicho así, es porque el cardiólogo no está actualizado. Pero la mayoría de los jóvenes cardiólogos les encantan estas cosas. Sí, por supuesto, incluso se ha visto que, doctor, ¿con qué máquina lo puedo hacer la lectura? Mira, los ecocardios modernos, me pueden graficar la curva entonces y vas a ver cómo se eleva hasta 200.
y el paciente tenga hipotensión. O sea, se dan cuenta de la riqueza de información que ustedes pueden obtener. Con solo decir, la curva se pasa hacia la derecha y hacia arriba. ¿Alguna pregunta? Nada. Muy bien, ya. Entonces, hasta aquí los conceptos básicos que tienen que saber ustedes, básicos, ¿ah? Para insuficiencia cardíaca. Porque ahora que yo les voy a explicar, y la curva se va hacia acá, sube, que esto, que el otro, ya van a entender ustedes. Por ejemplo, una estenosis que mueva la curva, ya, siendo francos, un paciente con estenosis aórtica que tenga este comportamiento de esta curva, o sea, yo estoy hablando por si acaso de una estenosis severa, o sea, esto de acá para que tenga el paciente es una estenosis severa, el paciente ya está en una falla cardíaca, el paciente ya está entrando en una falla cardíaca, pero antes, ¿qué hacían? Antes veían que el paciente, como tenía su fracción de inyección más de 45, más de 50, entonces el paciente aún no está en falla cardíaca. Ya. Pero ahora se sabe que tu fracción puede estar normal, puede estar en 60, puede estar tranquilamente en valores normales. Y otra cosa, recuerden que es un nivel porcentual. O sea, se supone que mi volumen tiroidístico debe ser, imagínense, 150, 120 y el sistólico debe ser 70. Ya, poniendo un valor, ¿no? Valor hipotético. Pero también puede ser 100, 100 sobre, no sé, sobre 120. Perdón, 100 sobre 220. Puede ser valores diferentes, sumas diferentes que igual me van a dar un tanto por ciento. Eso ya no es normal. Entonces, cuando tú tienes un caso así, con que el corazón comienza a llenarse a presiones elevadas, el paciente ya está en una falla cardíaca, pero aún no tiene las manifestaciones clásicas, que lo vamos a ver ahora. Entonces, este paciente con estenosis de la válvula mitral severa, que la curva de llenado ventricular ya lo movió hacia la derecha y hacia arriba, ¿tiene falla cardíaca realmente? Sí, ya comenzó su falla cardíaca. ¿Cómo comenzó? Que aún puede compensar, aún el paciente puede tranquilamente perfundir sus tejidos, aún el paciente no tiene una fracción de eyección baja, aún cumple, pero lo logra a consta de un llenado ventricular mayor, con mayores presiones. Esa distinción es tan importante que actualmente me ayuda a distinguir a los pacientes quienes están iniciando la falla cardíaca y quienes no.
Any question, please? Ya listo. Muy bien. Un momentito, por favor. Listo. A ver. Ahora sí. Falla cardíaca, tipos. Para entender la falla cardíaca, tienen que entender que existen diferentes tipos de falla cardíaca. Tipos. ¿De acuerdo? O sea, aquí ya lamentablemente no solamente podemos hablar de un solo tipo. Por ejemplo, hay clasificaciones o tipos. Una es según la fracción de eyección. Otra, según el curso clínico. Y otra, según el cuadro clínico. Según la fracción de eyección, baja o normal. Vamos a poner un punto de corte según los textos, ¿ok? Baja cuando es menor de 50%. Doctor, total, no era 45, no es 65, vamos a poner el punto de corte en la literatura 50. Y la normal, mayor pues de 50, ¿no? Mayor o igual a 50%. Pero ya saben que fisiológicamente debe ser 65, 60, ¿no? Ya saben eso. Curso clínico. Agudo o crónico. Y según el cuadro clínico, izquierdo, derecho. Y también puede ser, según, se me olvida el nombre ahorita, pero es sistólico. Ya, es según la fisiopatología. Sistólico y diastólico. Tienen entonces 4 maneras de calificar la falla cardíaca. Fracción de inyección, curso clínico, cuadro clínico y fisiopatología. Vamos a poner como punto de corte el 50%. No se olviden de eso por el momento. Doctor, pero por ahí leí un libro que me decía 51, ya las guías de práctica clínica trabajan con 50. Muy bien. Entonces comenzamos los tipos. Vamos a comenzar ya por el tema del tiempo, es el primero, es el único que vamos a ver, pero el día viernes seguimos. Va, estoy escribiendo. Quien les dijo que cuando eres médico pierdes tu letra es mentira. Muy bien. Según el cuadro clínico, la falla cardíaca puede ser derecha o izquierda. ¿Cierto? Ya. ¿A qué me refiero con falla cardíaca? Vamos a comenzar acá, vamos a poner falla cardíaca izquierda. Miren, ¿ah? Izquierda.
Cuando tienes una falla cardíaca izquierda, todo comienza con una disminución del gasto cardíaco. Una disminución del gasto cardíaco. Una disminución del gasto cardíaco me lleva a disminución de la perfusión tisular. Y vale madre con eso. O sea, prácticamente ya estoy entrando en una falla cardíaca como el concepto manda. Pero una disminución del gasto cardíaco también me lleva a un aumento de la congestión. ¿Por qué? Porque obviamente disminuye el gasto, pero queda más en el ventrículo. Entonces aumenta la congestión. Si aumenta la congestión, ¿qué es lo que me lleva a un edema pulmonar? Tienes un problema, ventilación, perfusión. Un problema en la difusión. Ah, doctor, quiere decir que esto me está llevando a una hipoxia. Así es. ¿Qué tipo? Hipoxémica. Incluso me puede llevar a cianosis. Y obviamente esto disminuye la perfusión tisular más aún. El edema pulmonar también me lleva a una ortopnea y esto también me lleva a una disnea paroxística nocturna. Y esa es la falla cardíaca del lado izquierdo. El paciente tiene falla cardíaca del lado izquierdo. Creo que ya saben qué va a presentar el paciente, ¿no? Disnea. Obviamente aquí puede haber faltado, ¿no? Esto me lleva a disnea. Esto me lleva a disminución de la perfusión tisular. Y el edema pulmonar me lleva a ortopnea y a disnea paroxística nocturna. ¿Alguna pregunta? ¿Saben qué cosa es disnea paroxística nocturna o saben qué cosa es ortopnea? A ver, ¿qué es ortopnea? La sensación de falta de aire al echarse. Uno se echa y le falta el aire. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al echarse aumenta la precarga. Por algo les dije que al echarse aumenta el gasto cardíaco porque aumenta la precarga, porque por gravedad regresa más la sangre. Y como el corazón tiene más sangre, se congestiona más y eso te causa mayor congestión, mayor fuga de líquido en el pulmón, mayor edema pulmonar y eso te ocasiona sensación de falta de aire y te ahogas. Por eso es que el paciente con falla cardíaca izquierda, ya severa, no compensada, sin tratamiento, el paciente no puede dormir echado. Tiene que estar inclinado a 45 grados o durmiendo, la famosa durmiendo con almohadas. Señor, una pregunta, ¿usted duerme? Ah, sí, pero tengo que dormir con almohadas, doctor, en mi espalda porque si no me ahogo. Si te dice eso,
tranquilamente el paciente tiene una disnea paroxística nocturna. Perdón, tiene una ortopnea. ¿Y qué es la disnea paroxística nocturna? La disnea paroxística nocturna es justamente en la madrugada te levantas efusivamente como que estuvieras ahogando. Te levantas como si estuvieras ahogando. Te levantas bruscamente faltándote el aire y sientes como si te estuvieras ahogando. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Y nadie me pregunta, ¿y por qué el paciente despierta con ahogándose? Porque en el sueño disminuye la actividad simpática y la actividad simpática permite una mayor contracción. Es normal que al dormir la presión baje porque hay bradicardia, hay menor contractibilidad, pero al momento de que uno está durmiendo, con la poca fuerza que tiene el corazón para bombear, y adicionalmente se disminuye la poca fuerza que había para que se contraiga, en este caso, el sistema adrenérgico por el simpático, eso te causa que despiertes, o sea, en el momento que estás bien profundamente dormido, despiertas ahogándote, porque mayor congestión, y te despierta justamente eso. ¿Qué más puedes encontrar? ¿Qué más puedes encontrar también aquí? Por ejemplo, el edema pulmonar o la congestión. El edema pulmonar también se manifiesta con crépitos, crepitantes. El edema pulmonar exacerbado puede causar hemoptisis. El edema pulmonar también puede causar efusión pleural. Principalmente en o sea, quiere decir líquido en la pleura. Es efusión pleural izquierda, no derecha. ¿De acuerdo? ¿Qué más hay? La disminución del gasto cardíaco, y justamente aquí tienes una falla ventricular, ocasiona un tercer ruido cardíaco. El famoso tercer ruido cardíaco. El tercer ruido cardíaco es un signo patognomónico de la falla cardíaca. ¿Y qué cosa me traduce? Que hay aumento de presiones intraventriculares, hay sobrecarga de volumen. El tercer ruido me traduce sobrecarga de volumen y ocurre en periodo de diástole. Por si acaso, la congestión también produce aumento de la presión en capilar en cuña pulmonar. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ya. Muy bien. Y para terminar la clase del día de hoy, vamos a ver la falla cardíaca derecha.
La falla cardíaca derecha se caracteriza principalmente porque aquí tienes un problema justamente en el ventrículo derecho. Este pasa, congestiona la aurícula derecha y este principalmente va a provocar una congestión de tejidos. De tejidos periféricos. Y la congestión de tejidos periféricos, ¿qué produce? Irregurgitación yugular. El paciente tiene la vena del cuello prominente, sobre todo al echarse. Haces que el paciente se incline, se eche a 90 grados, a 45 grados y vas a ver una vena prominente en el cuello. ¿Qué más? Vas a ver que tiene congestión hepática. Tranquilamente tiene signos de insuficiencia hepática leves o también puede llegar a la ascitis. También puede tranquilamente tener congestión a nivel del tubo gastrointestinal y el favorito de todos, el edema de miembros inferiores. Muy bien. Todo por congestión. Se congestiona justamente la cava superior, ingestión yugular. Se congestiona la cava inferior, las venas suprahepáticas, la vena hepática, congestión hepática. Luego todo el sistema venoso que va hasta los miembros inferiores, por eso hay edemas. A nivel de toda la circulación esplécnica, que justamente irriga el tubo gastrointestinal, también tienes una congestión venosa. Una congestión venosa. Entonces, ¿hay dudas, consultas? Hay algo que me pueden haber preguntado también. ¿Por qué la efusión pleural, usted doctor nos está señalando que es del lado izquierdo? ¿Por qué no nos menciona o por qué no nos dice efusión pleural del lado derecho? ¿Por qué no se compromete la pleura derecha y por qué me está hablando de compromiso de la pleura izquierda? Ya, la razón es simple, y eso fue una pregunta que me hicieron en el internado y no pude responder. Porque el sistema linfático del lado derecho, funciona mejor y es más efectivo que el del lado izquierdo. Por lo tanto, si bien ambos pleuras se llenan de líquido, rápidamente el derecho vacía su contenido, mientras que el izquierdo demora, porque no tiene tanto sistema linfático. Por eso mismo, tranquilamente, los pacientes pueden presentar efusión izquierda, pero no esperes encontrarlo en el lado derecho. Si lo encuentras en el lado derecho, me puede traducir, por si acaso, que el paciente tiene bastante congestión, demasiada, que ya no da ni siquiera da tiempo al lado derecho de poder evacuar todo ese líquido, reabsorber todo ese líquido otra vez e irse por el sistema linfático. Otra pregunta que también es importante que ustedes sepan es cuáles son las causas más frecuentes de falla cardíaca. Es la cardiopatía isquémica, la primera, o sea, la causa más común de falla cardíaca es haber tenido un infarto. Luego, la hipertensión arterial y luego las valvulopatías. Primero infarto, después hipertensión arterial y luego de hipertensión arterial, el paciente también puede presentar lo que es valvulopatías, específicamente la estenosis aórtica. ¿Cuál es la expresión máxima de severidad de un paciente con falla cardíaca? La disnea paroxística nocturna. La disnea paroxística nocturna es la mayor expresión de severidad.
¿Por qué el paciente con falla cardíaca puede llegar a pérdida de peso y anorexia? Porque la congestión del tubo gastrointestinal produce edema de mucosas y una mala absorción de alimentos. ¿Qué me traduce el tercer ruido cardíaco? Congestión hemodinámica, sobrecarga de volumen. Ya, díganle congestión hemodinámica. Solo voy a explicar más en la siguiente clase, pero apréndenselo bien, congestión hemodinámica. Un tip, si el paciente no tiene tercer ruido, su fracción de eyección es mayor al 30%. Si el paciente tiene tercer ruido, ahí sí su fracción de eyección es bajísima. Pero si no lo tiene, al menos te consta que la fracción de eyección del paciente es más del 30%. Doctor, ¿el paciente con falla cardíaca puede presentar soplo? Puede presentar soplo dependiendo de quién lo causó la falla cardíaca. Si la causa de la falla cardíaca es una valvulopatía, obviamente la valvulopatía te viene con soplo, así que el soplo es de la valvulopatía, no tanto de la misma falla. Pero el tercer ruido es de la falla cardíaca. Mucho cuidado al distinguir ahí, por si acaso. Muy bien. Bien, entonces veo que no hay dudas, no hay preguntas el día de hoy. No hay dudas, no hay preguntas, más allá de esto de lo que hemos visto. Entonces, grupo, básicamente eso sería todo. Eso sería todo desde la clase del día de hoy. Aún nos falta hablar todavía, por si acaso. Tenemos que ver falla cardíaca aguda, falla cardíaca crónica, disistólica, diastólica, y ya está. Y ya con eso hemos terminado falla cardíaca. Probablemente nos demore toda la clase, toda la próxima clase. Y después de falla cardíaca terminamos cardio y vamos a ver diarrea y de ahí vamos a ver enfermedad renal, me parece. Muy bien. Listo, grupo. Entonces, si no hay más dudas, más preguntas, eso es todo por el día de hoy y nos vemos el viernes a la hora de siempre. ¿Ok? Cuídense bastante y les mando un súper abrazo. Cuídense mucho.